Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Queridos pasajeros, hoy tendremos un viaje de esos que nos gustan a ustedes a mí. Un viaje largo por la desolada carretera, con relatos paranormales que ustedes han hecho favor de enviar. Recuerda que para seguir haciendo estos viajes largos que tanto nos gustan, es importante que compartas tu experiencia al correo midesoladoes@gmail.com. midesoladoes@gmail.com. De antemano, gracias por darme la oportunidad de darle voz a tu experiencia. Estimados pasajeros, si son tan amables, les pido entonces que inclinen su asiento, que abrochen su cinturón para que vayan muy seguros durante este recorrido y que a su vez se relajen y echen a volar su imaginación porque ya no hay marcha atrás. Aquí comienza nuestra nueva travesía. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Hola, conductor. Estoy de pasajera como siempre. Te dejo otra historia. Esto pasó en Oaxaca y sigue pasando. Es un pueblo llamado San Antonio. Ahí, cerca del río Seco, se escucha como si alguien llorara. Pasaron muchos años. Un señor dueño del terreno empezó a emparejar el terreno para poder hacer un corral. Como es un lugar muy inestable, no se pudo meter máquina, así que trabajaron con pico y pala. Los trabajadores decían que se sentían observados y que sentían que no avanzaban. Pero el dueño decía que lo que pasaba era que no se apuraban. Cierto día, se quedó el dueño con los trabajadores hasta muy tarde. Ya empezaba a anochecer. Todos vieron como una mujer vestida, como en tiempos de la Revolución, bajaba por el sendero, como sin nada, con una tina como de madera, y escucharon cómo pasaba agua por el río. Ese río es solo de temporada. Ellos empezaron a sentir mucho frío. Dice don Nicanor, protagonista de este relato, que para ellos el contemplar eso solo fueron minutos. Y posteriormente, cuando esta visión terminó, todos se fueron para sus casas. Cuando él entró a la suya, su esposa ya estaba acostada. Él le preguntó, ¿por qué te acostaste tan temprano? La mujer lo miró sorprendida y le dijo, Nica, son las 4 de la mañana. Por lo tanto, horas habían pasado. Sin más que hacer, se recostó y ya cuando salió el sol, se fue al terreno con los otros trabajadores, que por cierto ya estaban en el lugar. Nadie hizo comentarios de lo que había pasado la noche anterior. Ya tiempo después, cuando ya tenían un buen tramo avanzado, uno de ellos caminó por un espacio en donde se abrió un hueco, del cual salió un vapor. Llamaron a los ancianos del pueblo, pues ellos son la autoridad. Ellos dijeron que bajarían, pero antes aventaron un ocote encendido, se vio un flamazo, y ellos dijeron que ya podían bajar. Cuando llegaron al fondo, encontraron un cuarto. Ahí estaban unas ollas grandes de barro con polvo y mucho maíz, frijoles, petates, un fogón y un metate, pero cerca del metate había una mujer recostada, tapada con un zarape y un rebozo como almohada. Lo extraño era que parecía como si estuviera dormida, pues no era un esqueleto. Era como cualquier mujer, sin que se descompusiera. El cuerpo ni siquiera estaba momificado. Sin embargo, ya no contaba con vida. Eso causó un alboroto en el pueblo, pues no sabían qué hacer. El párroco del pueblo les dijo que dejaran todo como estaba, que no sacaran nada y que llenaran eso con tierra con sal. Así lo hicieron.
Compraron sacos de sal y los revolvieron con la tierra. Y finalmente taparon ese lugar. Al final ya no se hizo el corral en ese lugar, pero hasta hoy se sigue escuchando el llanto y se sigue viendo a esa mujer lavando en ese río seco. Conductor y pasajeros, esta historia me gustó mucho cuando me la contaron, así que quise compartirla con ustedes. Espero les haya gustado también. Les mando un fuerte abrazo y los mejores deseos para todos. Buenas noches, conductor y pasajeros. Estoy más que dispuesta a tomar otra vez el camión con rumbo hacia lo desconocido de la desolada carretera. Solo les tengo una pregunta. ¿Ustedes creen en duendes y hadas? Estos hermosos seres mitológicos o elementales de la naturaleza que siempre nos han hecho creer. Pues les cuento que a mí siempre me han llamado la atención los duendes. De hecho, de niña, siempre me la vivía haciendo casitas para ellos. Hasta les dejaba mis muñecas para que las trenzaran, pero nunca tuve suerte. Yo esperaba que los duendes fueran como los pitufos o los enanitos de Blancanieves. Ya saben, las fantasías de la niñez. Pues como todo en la vida, una crece y deja atrás las fantasías y cuentos de hadas para realizar su vida y llevar a cabo el ciclo de la misma. Como ya les he platicado en relatos anteriores, yo vivía en Santa Rosa, una colonia de Apodaca en Nuevo León. Mi suegra vivía a unos 50 metros del río que pasa por dicha colonia, y nosotros, sobre la misma calle, solo que en la acera de enfrente. Un día que llegué de improviso a la casa de mi suegra, vi que atrás en el patio, ella tenía una mesa con diferentes comidas y bebidas. Pensé que tendría invitados o sería para las señoras que se juntaban ahí para llevar a cabo sesiones de juegos de azar. En este caso, oposito, con la clásica lotería que muchos mexicanos jugamos, pero ella lo hacía a forma de negocio. En fin, yo siempre le buscaba una lógica a todo. Me senté, jugué con ellas un rato y vi que nadie se acercaba a la comida. Dije, será por vergüenza que no lo hacen. Me levanté y me acerqué para probar la comida, cuando una de las señoras invitadas me dijo, «No, no la comas, no es para nosotras». Yo extrañada le dije, «¿Entonces para quién es?». Y ella muy segura me dijo, «Es para los muertos y duendes, que nos ayudan a ganar en el juego». Yo me quedé muy sorprendida por lo que aquella señora me había dicho. Se acabó la jugada. Mi esposo pasó por mí y nos fuimos a la casa. En el camino le comenté, «Amor, ¿tú crees que tu mamá desperdicia la comida? Según ella que es para los muertos y duendes». A lo que él asombrado me contestó, «¿Qué? Yo veía que mi mamá, siempre que hacían jugada en la casa, ella ponía una mesa en la esquina con comida y sodas, pero no sabía para qué. Incluso pensaba que ella vendía esas comidas». Yo me quedé pensando en eso, que cómo podía ser posible que a su edad la señora creyera en duendes o muertos. Esto me parecía una extraña ideología. Ese día, mi papá y mi esposo se fueron a trabajar. Como siempre, yo me quedaba sola en la casa, a realizar los oficios, pero siempre a las 5 de la tarde pasaba el señor del pan, y yo salía a comprar para la cena una dona, 2 conchas, un cuernito y otros 2 panes. Entré a la casa, dejé los panes en la mesa y me salí al baño a bañarme. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que al abrir la puerta del baño, vi a un ser. Aquel ser delgado, con pies y manos muy largos, de color café claro, con unas orejas largas y un cabello enmarañado. Este ser estaba llevándose un pan, para ser específica la dona de azúcar, que había dejado en la mesa. Me asusté tanto que
sentí que no podía gritar. Al hacer una expresión de asombro, este ser, hombrecito o duende, o no sé qué era, volteó a verme y tenía los ojos muy redondos. No es el clásico duende tierno con gorro que siempre imaginamos. Me encerré en el baño hasta que llegó mi esposo. Él comenzó a llamarme y yo súper asustada. No sabía si en realidad era él o el duende quien me estaba llamando. Hasta que él se acercó, abrió la puerta del baño y ahí me encontró en un rincón asustada, temblando de miedo. Desde ahí, empezaron a suceder cosas extrañas, como por ejemplo se me perdían las monedas, las llaves, los aretes, cadenas, o sea, accesorios. Yo cansada de eso, pedí ayuda a mi suegra. Ella me sugirió dejarles pan duro y leche afuera de la casa, para que ellos no entrasen. Así lo hice, pero las cosas no dejaban de perderse. Hasta que una viejita oyó la plática que tenía con mi suegra y me dijo, ¿tu casa la limpias a diario? Yo le respondí que sí. ¿Te gusta aromatizar tu casa? Sí, le dije. ¿Tienes niños? No, respondí. Entonces me dijo, vas a hacer lo siguiente. No limpies tu casa, ni laves tu ropa por varios días. Yo sé que sonará algo asqueroso, pero pon excremento afuera de la puerta. Ustedes tendrán que aguantar el mal olor. A los duendes déjame decirte que no les gusta la suciedad. No les dejes más pan ni leche, porque ellos se adueñan de la casa y tus pertenencias. Y hasta, si les caes bien, llegan a irse contigo cuando te cambies de casa. Nosotros seguimos este consejo. Así lo hicimos. Para tal efecto pusimos pañales usados del bebé de la vecina. Los colocamos en las puertas y ventanas de la casa. Yo lloraba porque no me gustaba ver la casa sucia. A lo que mi papá me decía, aguanta, hija, solo serán unos días. Hasta lo puedes agarrar como descanso. Usa platos desechables. Pasó una semana e hicimos la prueba de fuego. Dejamos monedas, llaves y objetos de valor en la mesa y varios lugares de la casa. Nos salimos por un fin de semana y cuando regresamos, todo seguía en su lugar, donde lo habíamos dejado, y así fue como nos deshicimos de aquel duende. Por cierto, quiero decirles que los duendes no son lindos, o como uno se los imagina, o nos hacen creer. Son muy feos y aterradores, y más cuando los oyes cantar. Esto es lo más terrorífico que un adulto puede experimentar. La piel se te pone chinita, te duelen los oídos, te mareas, te dan ganas de vomitar y sobre todo no te puedes mover. Es como si fuera una parálisis del sueño, estando de pie. Anexo una imagen que tomé de internet para que se den una idea de cómo era aquel ser. Es parecido, solo que sin el gorro. Tras esta experiencia, conductor y pasajeros, me di cuenta de que estos seres no solo están en nuestra imaginación. Si han sido dibujados de esta manera, no es porque alguien los invente, es porque alguien en realidad ya los ha visto. Bueno, conductor y pasajeros, espero que les haya gustado una más de mis vivencias. Les doy las gracias por darme la oportunidad de desahogarme y poder contar mis historias sin que me juzguen de loca. Mil bendiciones para todos. Buenas noches, querido conductor, terramosa y pasajeros. Me atrevo a compartir con ustedes un relato que no se compara ni de lejos con las apasionantes historias que nos hacen llegar quienes viajan en la desolada carretera. Es mi agradecimiento por las innumerables horas de terror y placer, todo al mismo tiempo,
que me proporciona este canal en mis interminables viajes por la Panamericana Sur, en una ruta desolada y triste en las madrugadas. Cuando necesito hospedarme en Lima, Perú, voy a casa de un amigo en el distrito Puente Piedra. No es el más agradable de la ciudad, ni el más seguro, pero sí interesante, porque allí pasan, entre comillas, cosas. Hay varias huacas, es decir, adoratorios prehispánicos y yacimientos arqueológicos sin poner en valor. Muchos llaman a este lugar Tierra de Nadie. Para los propósitos de este relato, a mi amigo lo llamaremos Padre Nacho. Es sacerdote, pero viene de un linaje de brujos norteños, lo que le permite entender y tratar casos de brujería de manera eficaz y apreciar lo paranormal. El lugar, Puente Piedra, y el personaje Padre Nacho no podrían complementarse mejor. Hace unos meses, estuve en casa de Padre Nacho, quien me dijo: «Te voy a presentar al comandante». Aquello me intrigó, porque esperaba encontrar a una persona de carne y hueso. Pero no, se trataba de un huaco mochica, o al menos en apariencia. Para aquellos que no estén familiarizados con la historia peruana, la cultura mochica, también llamada moche o muchic, se dio en el norte de Perú, antes de las conquistas de los incas, en los siglos XV y XVI después de Cristo. Es peculiar, porque en los Andes apenas existe representación figurativa. Casi todas las obras de arte son abstractas. Sin embargo, los mochicas creaban estatuas retrato de personajes notables, incluyendo militares. Una de ellas sería el comandante. Ese pequeño tamaño, quiero decir, no es una gran estatua. Está vestido de guerrero, semi-arrodillado, y con un escurro y una porra en sus manos. Tiene los ojos cubiertos de esmalte dorado. Parece oro real. Y al balancearlo, suena como si tuviera piedrecitas en su interior. Produce un hermoso sonido. Cuando Padre Nacho me lo mostró, me quedé embelesada. Soy historiadora de profesión, pero no arqueóloga. Aún así, algo me dijo que el comandante es una escultura genuina. El comandante, según Padre Nacho, está vivo, aunque sea una pieza de cerámica, aparentemente inerte. Exige un pago de aguardiente para cuidar la casa, el cual desaparece rapidísimo una vez que se le sirve en su vasito. En los últimos 3 días de mi estancia, empezaron los eventos inusuales. Primero, un golpe en las sartenes que estaban reposando en la estantería de la cocina. Las 2 noches siguientes, salieron objetos disparados de la misma estantería sin que nadie los tocase, en plan poltergeist. Como ustedes se imaginan, miré el vasito del trago del comandante y estaba vacío. Ni qué decir que lo primero que hice fue ir a la tienda por aguardiente. Por cierto, Padre Nacho tiene al comandante pegado a un mueble con cinta adhesiva. Dice que es para que no se caiga en caso de sismo, pero yo creo que en realidad es para que no camine por la casa en las noches. Yo he escuchado el sonido de pasos cuando todo el mundo estaba durmiendo. Adjunto una foto de un huaco similar al comandante, ya que por alguna extraña razón me provoca demasiado respeto fotografiarlo. Los quiero, comunidad. Gracias por haber llegado a mi vida y acompañarme siempre en mis viajes por las desoladas carreteras del desierto peruano. Un inmenso abrazo para todos. Saludos, conductor y pasajeros. Esta noche quisiera compartirles una experiencia. Resulta que hace tiempo, muy tristemente, una tía atentó contra su propia existencia, arrebatándose la vida en 2016.
Este hecho ocurrió bajo circunstancias bastante extrañas, e incluso se podría decir paranormales, mismas que ya fueron exploradas a detalle en La desolada carretera, en el viaje publicado el 29 de mayo del 2024. Si quisieran conocer todo el trasfondo de la historia, en caso de que no la hayan escuchado, les recomendaría, terminando este viaje, revisaran aquella publicación. Pues bien, esto pasó solo meses después de que mi tía partiese de este mundo. Pasa que estaba de visita con mi prima, misma que vivía con mi tía Ángela. Ese día yo iba a pasar la noche ahí. Ambas ya estábamos acostadas en la misma cama y faltaba poco para que nos dispusiéramos a dormir. Ya habíamos apagado la luz. Mi prima estaba entretenida viendo su celular cuando, en un punto, lo dejó sobre la cama y ella se levantó para ir al baño, mismo que está fuera de la habitación. Entonces, solo pocos instantes después, la puerta de la recámara se entreabrió produciendo su característico sonido chirriante. Yo, al estar despierta todavía y plenamente consciente, vi como una ensombrecida figura femenina de cabello largo entró a la habitación. Esta mujer se acercó a la cama, pero antes de llegar a ella se agachó y me dio la impresión de que se había ocultado bajo de ella. Es mi prima, pensé, que me quiere asustar, pero no sabe que yo la vi. «Ya, sal de ahí, no te hagas. Ya te vi, no vas a asustarme», dije en voz alta, pero no tuve más respuesta que el silencio absoluto. «Ah, sí», insistí. Entonces tomé el teléfono celular de mi prima y luego dije: «Pues si no sales, no te voy a devolver tu celular». Segundos después, la puerta se volvió a abrir, dejándome ver, para mi sorpresa, que en esta ocasión, la que ingresaba a la recámara no era otra que mi prima. Me quedé petrificada y por un momento sin saber qué decir o qué hacer. ¿Qué? ¿No habías entrado ya?, le pregunté. «Claro que no», me dijo ella. «¿Qué te pasa?». Entonces yo le expliqué lo que había sucedido, que solo segundos antes, alguien había entrado a la habitación. «¿Qué? Estás loca», me respondió. Pero yo insistí en que había visto a aquella persona, con claridad, aunque no me fue posible contemplarla a detalle. Temerosas prendimos la luz. Revisamos debajo de la cama, pero no había nada ni nadie. Así que no nos quedó más remedio que, aún y con miedo, pasar la noche. Cabe señalar, conductor y pasajeros, como un detalle de suma importancia para mi relato, esa noche, nosotras nos encontrábamos precisamente en el cuarto de Ángela, y aquella sombra que vi, reflexionando tiempo después, reconocí que todas sus características correspondían con las de mi tía. En paz descanse. ¿Sería ella a quien vi? Saludos, conductor y pasajeros. Recientemente, he escuchado una historia en La desolada carretera que me recordó a una que me contaron. Es una vieja historia que se platicaba en Aguascalientes. Debo adelantarles que es muy fuerte, y si hay personas susceptibles entre los oyentes, tal vez deberían prescindir de escucharla. En esta historia, se habla de una partera que fue llevada con los ojos vendados a que asistiera a una parturienta. Ella decía que aunque le taparon los ojos, le fue posible calcular que la llevaron al templo de San Diego, ya que conocía muy bien la ciudad. A su vez, por debajo de este, menciona que la llevaron por laberintos hasta que llegó con esta mujer, que de la cintura para arriba estaba cubierta con un velo. El bebé nació, y ella menciona que era el bebé más bello que nunca había visto.
Ahí se dio cuenta que los hombres que la llevaron eran frailes, y menciona que al lado de la mujer tenían una hoguera. Ahí el niño fue arrojado. Después, estas personas la regresaron a su casa, igualmente cubierta de los ojos. Esta mujer siempre contaba la misma historia, pero la cual no podía demostrar porque no tenía pruebas. Ella hablaba de la crueldad de los frailes. Sin embargo, yo cada que escucho esta historia, conductor y pasajeros, y evoco a ella, pienso en que, ¿por qué este niño fue arrojado al fuego y no le quitaron la vida de otra forma? Y otra cosa, por más que digamos que los bebés son bonitos, muchos no lo son. Y muy por el contrario, al nacer precisamente, no se podría decir esto de ellos. Entonces, ¿por qué este era tan bello? Lo que quiero pensar es que tal vez aquello no era solo un bebé, y era más bien la encarnación de, probablemente, algo maligno. Teniendo esto en cuenta, podríamos llegar a pensar que, de este modo, y solo así, probablemente los frailes hicieron lo correcto. Saludos desde la Unión Americana, conductor y pasajeros. Hoy les escribo para compartirles un relato que tuvo que ver con mi primo. Resulta que él nació con síndrome de Down, y lamentablemente mi tía no se quiso hacer cargo de él. Así que prácticamente lo que ella hizo fue desaparecer, y lo dejó al cuidado de mi abuela. Mi primo y yo crecimos en la misma casa, llevando una buena relación. Él era un niño de buen corazón y buenos sentimientos, y su condición nunca lo limitó para llevar una vida normal. Era muy querido por nosotros. Sin embargo, he de decir que en su inocencia, y no por maldad, estoy seguro de ello, siempre incurrió en una acción muy particular. Y es que a él le gustaba tomar dinero de mi abuela. Curiosamente, ni siquiera para comprar cosas. Tal vez lo hacía solamente como una travesura infantil. Probablemente porque le llamaba la atención el dinero. Y esto, al tratarse siempre de monedas y billetes de baja denominación, nunca se le dio importancia. A la par de con nosotros, creció en la misma casa Chalino, un perro cocker de lo más noble que se puedan imaginar, mismo que, aunque el paso de los años había hecho estragos en él, su avanzada edad y lento andar no le impedía demostrarnos todavía cariño y lealtad. En cierta ocasión, el can desarrolló una infección en sus ojos y esto provocó que una serie de lagañas se formaran en sus ojos. Estábamos por llevar al perro a tratamiento, pero antes, mi primo, tal vez queriendo aminorar el malestar de él, removió con sus manos las lagañas y, probablemente por curiosidad, o nunca lo sabremos, lo que hizo fue colocárselas en los ojos a él mismo. De esto no nos dimos cuenta mi abuela y yo hasta aproximadamente 1 hora después, cuando mi primo comenzó a llorar del ardor y la picazón que aquello le había provocado. Lo trasladamos al doctor, y tras evaluarlo el galeno confirmó que mi pobre primo había contraído una fuerte infección. Sin embargo, tras recibir atención médica él se calmó, y el enrojecimiento y la comezón empezaron a disminuir, hasta que, posterior a su tratamiento de algunos días, todo volvió a la normalidad, excepto algo, y es aquí donde comienza lo extraño y paranormal de esta experiencia. Y es que resulta que poco después de esa fecha, él comenzó a hablar con gente que ni mi abuela ni yo podíamos ver. Poco a poco y eventualmente ella y yo
Con escalofríos nos dimos cuenta que a quienes él decía saludar no eran otros que familiares nuestros, pero que ya habían partido de este mundo. Por ejemplo, en un caso concreto, puedo decirles que a veces, a la hora de la cena, decía: «Hola, tío, qué bueno que viniste», o frases de esta índole. Sin embargo, esto escaló al punto que ya le era capaz de escribir a familiares que incluso habían trascendido hace muchos años y que él nunca había conocido, ni siquiera en fotos, pero que extrañamente le era posible describir a detalle y de forma exacta. «No hay que decirle nada. Esto mejor hay que dejarlo así», dijo mi abuela. Para no hacerles el cuento largo, conductor y pasajeros, este extraño comportamiento, a partir del incidente con las lagañas de perro, se mantuvo por espacio de años, específicamente por 7, y fue ahí que mi primo, al cumplir 26, poco después, nos dijo a ambos algo muy particular, y es que él nos hizo saber que uno de mis tíos, ya fallecido, se le había presentado en la noche y le había dicho que se preparara, porque pronto iba a ir por él, ya que no faltaba mucho para que tuviera que despedirse de nosotros y de este mundo, y se iba a tener que ir con todos ellos, es decir, con los muertos con los que él hablaba. Nos quedamos pasmados y no supimos qué responder. Pasaron aproximadamente 2 días, y cabe señalar que mi primo no se caracterizaba por levantarse temprano. Sin embargo, ese día ya era la 1 de la tarde, así que mi abuela me pidió que lo fuera a ver. Al ingresar, me llevé una muy desagradable sorpresa, ya que él se encontraba sin vida, y su cuerpo ya presentaba la rigidez característica, conocida como rigor mortis. Él había perecido durante la noche, por causas naturales. Esto nos rompió el corazón, tanto a ella como a mí, así que con profunda tristeza, llevamos a cabo los servicios funerarios, mismos que, como se podrán imaginar, fueron costosos y por lo tanto representaron un fuerte golpe a nuestra economía, hecho que derivó en una profunda preocupación y estrés para los dos. Sin embargo, solo días después, mi abuela tuvo un curioso sueño. En él se le presentaba a mi primo recién fallecido y le decía que no se preocupara por el dinero. A su vez le revelaba que todo el dinero que por años había tomado se encontraba en un cajón de madera, ubicado en un hueco en la casa. Ella, por la mañana y al despertar, tras revelarme el contenido de su sueño, me pidió que fuéramos hasta donde mi primo le había indicado, y ahí, para nuestra sorpresa, efectivamente se encontraba un cajón de madera, perfectamente conservado, en donde al abrirlo nos dimos cuenta que contenía una cuantiosa suma de dinero, que tras 26 años de acumulación se había juntado. Con este pequeño tesoro, fue que pudimos sortear las dificultades de esa época y finalmente salir adelante. Hola, apreciado Tony. Recibe un abrazo con mucho cariño para ti, así como para mis compañeros de viaje. Por aquí nuevamente para relatarles otro de los eventos que he vivido y que volverán a formar parte de la desolada carretera. Esta vez, les voy a hablar de algunas experiencias que empezaron desde mi niñez. Para ponerlos en contexto, mis abuelos paternos eran españoles, mientras que mi abuelo materno era hijo de esclavos liberados, y mi abuela materna era de orígenes holandeses. Como verán, soy una mezcla de muchos genes, como decía mi madre. ¿Por qué les explico esto?
es para que puedan entender más adelante la importancia de lo mismo. Ahora, empezaré diciendo que mi abuelo paterno falleció estando mi madre embarazada de mí. Y como mi madre lo cuidó en su enfermedad, ella estaba tan ocupada que no sabía que estaba embarazada. Y una semana antes de fallecer mi abuelo, él curiosamente le dijo: «Tú estás embarazada. Será una niña y le pondrás este nombre». Asimismo, fue al par de semanas que falleció mi abuelo y que mi mamá se enteró de que efectivamente ella estaba embarazada. De aquí empieza la narración de lo que viví. Junto a mi abuela, todos mis demás hermanos me cuentan que ella, después de la muerte del abuelo, cambió completamente. Yo siempre vi a una mujer sumamente dura, que no sonreía, muy fuerte. Cabe destacar que soy la más pequeña de 6 hermanos, que me llevan desde 16 a 5 años mayores que yo. Les puedo corroborar que recuerdo cosas desde los 2 años, y que para ese tiempo, mi abuela tenía, como se dice acá en Puerto Rico, una finca. Creo que en México y otros países se les llama hacienda. Esta era enorme. Ahí se cosechaba de todo. Al morir mi abuelo, los hermanos de mi padre se fueron alejando. Eran 10. A mí no me gustaba ir a visitarla, ya que desde esa edad le tenía terror a mi abuela. No me gustaba. Literalmente odiaba ir a su casa. Me gustaba cruzar un puente con un río enorme, subir un camino de tierra y llegar a un patio enorme, donde hacia un lado tenía un lugar donde se ponían a secar los granos de café. Y hasta ahí era donde a mí me gustaba ir. No entraba a la casa. Era madera alta por fuera. Era bonita, pero tan pronto empezaba a subir la escalera sentía mucho miedo. Se veía, o por lo menos yo podía verla muy oscura. Así que me regresaba al patio. Nunca comía en esa casa, y pienso que esto fue desarrollando un tipo de malestar a mi abuela. Pasaron los años, y ya cuando tenía 4 y medio, mi hermana mayor se iba a casar. Mi papá fue a buscar a mi abuela. Pasó ese día y todo bien, pero luego de regresar mi padre, él le dijo a mi mamá que la abuela iba a comprar la casa cerca de nosotros, puesto que nosotros vivíamos en el centro del pueblo y ella en el campo y un poco retirado. Mi madre no dijo nada. Pero conductor, desde que mi abuela se mudó, empezó un infierno para nosotros. Ahí me enteré que ella no quería a mi mamá, según ella porque era nieta de esclavos y que mi papá era español. Lo peor fue que descubrí que era espiritista, lo cual me chocó mucho, porque siempre la vi como la comadrona del pueblo. Fueron muchos años de muchos problemas. Problemas que hicieron que, la verdad, nunca hubiera una relación afectuosa con ella. Pero en una ocasión ella enfermó, y papá quería que alguien se quedara con ella en su casa. Para eso éramos 2 hermanos, mi hermana y yo. Mis 2 hermanos mayores estaban casados. La cuestión era que nadie quería quedarse con ella. Yo me escondí en mi cuarto, pero aún así, mi papá me dijo: «Te quedas tú». Yo me quedé como petrificada, y le dije que no, por primera vez a mi padre, pero aún así no pude hacer nada, y tuve que resignarme. Recuerdo llegar a la casa. Ella estaba acostada. Le pregunté si deseaba algo. Busqué el vaso con agua, y cuando se lo fui a dar me tomó de la mano. Me dijo: «De tantos nietos que tengo, tenías que ser tú la que me cuide». Moví la mano y le dije: «Bueno, yo no quería», pero nadie más quiso venir. Esa noche me fui a acostar y en medio de la madrugada sentí que alguien se sentaba en la cama.
Me viré a mirar, pero no había nadie. Seguí durmiendo. Amaneció y me tenía que ir, pues tenía escuela. Pero esa noche me volví a quedar, como siempre, la misma rutina. Me dormí y de nueva cuenta sentí que alguien se sentó en mi cama. Esta vez me levanté. Fui al cuarto de mi abuela y ella estaba dormida. Me regresé a mi cuarto. Me acosté y entonces sucedió lo mismo. Pero esta vez estaba completamente despierta. Ahí pude ver una sombra de una persona. Y como si este ser se diera cuenta que yo lo había visto, se levantó y caminó hacia el cuarto de mi abuela. Era alto, delgado. No me dio miedo. Al otro día no se lo dije a nadie. Esa noche, me tuve que quedar otra vez con mi abuela, y yo hice la rutina de siempre. Me acosté y me quedé dormida. No sé cuánto pasó, cuando volví a sentir que se sentaban en la cama. Pero en esta ocasión, me tocaron, como cuando te tocan para despertarte poco a poco. Al mirar era la sombra. Pero en esta ocasión, ella habló. Me dijo: debes irte. No deberías estar en esta casa. Yo no sabía si gritar o ignorar. Sin embargo, volví a escuchar la voz de esta sombra diciéndome: tienes que irte. Yo me levanté y sin decir nada me fui de la casa corriendo, y luego llegando a mi casa, comencé a gritar que me abrieran. Cuando mi madre abrió la puerta, ella me mencionó que yo estaba pálida, fría, y yo no podía ni hablar. Me acostaron y ya de mañana, mi mamá me preguntó que qué había pasado, y ahí le conté todo. Ella lo que hizo fue ir a casa de mi abuela materna, pues mi abuelo materno era, como le dicen en muchos lugares, curandero. En realidad era clarividente. Tenía el don de curación. Un suceso muy raro, pues él perdió la vista y ahí empezó a sentir esos cambios. Pero eso será para otro relato que les tengo para otra ocasión. Pues bien, regresando al relato de hoy, mi abuelo materno le dijo a mi madre que me dijera que no había sido un espanto o un espíritu de mal o algo parecido. Así quedó todo. Yo juré y perjuré jamás volver a entrar a esa casa. Así lo hice. Pasaba todos los días frente a ella, y ni siquiera me detenía a mirarla, y mucho menos le hablaba a mi abuela, porque desde ahí, ella se dedicó a hacer cosas raras. Por ejemplo, me tiraba agua cuando pasaba. Me decía cosas feas. Hacía ruidos como cuando se está espantando a un perro o a otros animales. Un día que pasaba de la escuela, me detuve al frente y le dije: abuela, sé que está escondida detrás de la puerta. No la veo, pero la siento. Y quiero que sepa que ya no le tengo miedo. Y que por cada cosa que le haga a mi mamá o papá o a mis hermanos, usted la sufrirá doblemente. Desde hoy usted deja de ser mi abuela y yo su nieta. Llegué a la casa, pero no dije nada. Esa noche soñé con mi abuelo paterno. Nunca lo había visto, ya que yo nací 5 meses antes de su fallecimiento. En el sueño él me dijo: ella no es que no te quiera, más bien ella te teme. Eres lo contrario de ella. Yo le pregunté que qué quería decir, y me dijo: ella busca ayuda en lo que no debe, y ella sabe que tú eres como tu abuelo materno. Ahí desperté. Eran más de las 4 de la mañana, y sin importar, me puse a buscar fotos viejas. Y con tanto ruido se despertaron mamá y papá. Ellos me dijeron: ¿qué haces? Y yo les revelé que había soñado con alguien que me decía algo. Mi mamá me preguntó que cómo era, y al describirlo, mi papá me dijo: no puede ser, estás describiendo a mi padre.
Seguí y finalmente encontré la foto, y él era un hombre alto, con pantalones oscuros, camisa blanca de manga larga y sombrero. Y efectivamente, conductor y pasajeros, esta persona que yo nunca había visto antes era la que me habló en el sueño. Pasó menos de un año y mi abuela se mudó a otro lugar. Yo me casé y volvimos a tener contacto hasta cuando enfermó y yo tenía que llevar a mi padre al hospital a verla. Luego emigró a Georgia. Cuando ya estaba muy mayor y enferma, la pusieron en un lugar de cuidado. En sus últimos días, se pasaba gritando, llamando a mi madre y a mí. Así que, principalmente por hacer feliz a mi padre, viajé con mi hija, que para ese entonces tenía 11 años, y fuimos a verla. Primero entró mi madre y se tardaron mucho hablando. Luego entré yo. Me impresionó mucho verla. Hacía muchos años que no la veía. Lo primero que me dijo fue: «Sigues igual de bonita. Te sigues pareciendo a mi madre, tu bisabuela». Cabe destacar que yo nunca la vi, pues vivía en España. Yo no dije nada, pero de un momento a otro ella me dijo: «Fuiste mi némesis. Nunca pude entrar a tus pensamientos. Eres la encargada de orar por la salvación de mi alma». Me tomó la mano y me pidió perdón por no saber demostrar el amor que sentía por mí, por hacerme creer que no me quería. A su vez me dijo: «Quería que supieras que sí te quería, pero por malas decisiones había una barrera que no la dejaba acercarse a mí». Yo le dije: «Te perdono, abuela. Perdona mi carácter tan fuerte que tengo y que no me dejó entender mejor tu vida». Me pidió un abrazo y me dijo al oído: «Te quise más de lo que te puedas imaginar. Eres igual a mí y a la misma vez diferente». Nos despedimos. Eso fue un viernes. El sábado yo regresaba a Georgia y, llegando al aeropuerto, me llamaron por teléfono para informarme que mi abuela había fallecido. Nunca he soñado con ella. Solo he soñado con la casa. Desde que falleció, sigo orando por la salvación de su alma, para que Dios le haya perdonado todos sus pecados, pero sobre todo, por el haber sido espiritista, porque eso a ella la atormentó mucho en sus últimos años de vida. Espero que este relato haya sido de ayuda para el proyecto de la desolada carretera, y sobre todo ameno para los pasajeros. A su vez, les envío una foto de mi abuelo. Cabe señalar que esta está borrosa y desgastada, pero aún así creo que la pueden apreciar. Sin más que decir hoy cordialmente, se despide la pasajera Mari. Estimados pasajeros, espero que estén disfrutando de este viaje. Si han llegado hasta aquí y aún no lo hacen, los invito a que se suscriban al canal, pero que sobre todo activen la campanita de notificaciones, ya que así YouTube les estará anunciando cada que hagamos un nuevo viaje, que por cierto se están realizando sin falta cada miércoles y domingo respectivamente. A su vez, los invito a añadirse a mi cuenta personal en Instagram, en donde en esta red social podemos conocernos e interactuar de una forma muchísimo más personal y cercana. Me encuentras como LocuTonyMX. LocuTonyMX, te espero. Y también quisiera recordarte que si este contenido es de tu agrado, tu interacción es muy importante para él. Así que apreciaría mucho contar con tu pulgar arriba, que lo compartieras con alguien que creas que puede llegarse a integrar a la comunidad de pasajeros. Y por supuesto, me daría un gusto enorme saludarte en la caja de comentarios. Estimados pasajeros, ha llegado el momento de concluir el viaje de hoy, así que los invito a que regresen al autobús y escuchen con atención la siguiente historia.
Reciban muchos saludos, conductor y pasajeros. Les escribo desde el norte del país. Recientemente me acabo de integrar a trabajar en un hotel del cual omitiré el nombre, pero lo que sí les puedo decir es que es de una categoría muy alta. Por lo tanto, quienes se hospedan aquí generalmente tienen un poder adquisitivo muy elevado. Voy a omitir el nombre porque no quisiera tener problemas en mi trabajo. Pues bien, resulta que una noche yo estaba en recepción junto con un compañero de mayor antigüedad en el trabajo. La noche era tranquila y el flujo de huéspedes era casi nulo. De pronto, llegó a recepción una señora. Ella estaba muy arreglada. Algo que me llamó la atención fue que portaba una muñeca de porcelana muy vistosa. Pronto, me di cuenta de que la relación que tenía con este juguete era por demás particular, ya que no tardé en darme cuenta que la trataba más bien como a una persona real. A esta figura, del tamaño real de un niño, ella la trataba como si fuera uno de carne y hueso. Con decirles, conductor y pasajeros, que no me costó trabajo darme cuenta de que en realidad esta señora trataba a la muñeca y le hablaba como si fuera su hija. En ese momento, mi compañero, al darse cuenta que yo estaba muy extrañado, me dijo: «Conserva la calma, no hagas preguntas y trata a la señora como si nada extraño pasara. Ella es una de las mejores clientas de este hotel, así que por favor, trátala con respeto». A pesar de lo extrañado y consternado que estaba, yo hice un esfuerzo. Recibí a aquella señora, tomé su nombre y posteriormente le asigné su habitación. Mi compañero Botones tomó su equipaje, pero ella se dirigió hasta el ascensor junto a aquella muñeca, todavía hablándole como si fuera su hija. Cuando ella finalmente subió al ascensor y se dirigió hasta el piso donde estaba su cuarto, fue entonces que mi compañero nuevamente habló. Preferiría no decirte nada, pero viendo lo extrañado que estás, te lo voy a comentar. Puede que me creas o no, pero lo que se dice es que esta señora hace años lamentablemente perdió a su hija en un accidente. Se dice que a partir de ahí consiguió esta muñeca y es a ella a la que ahora trata como su hija. Sin embargo, lo que cuentan personas allegadas a ella es que su familia es muy apegada a la brujería o a costumbres ocultistas, y fue así que lograron traspasar el espíritu de la menor al de la muñeca. Se dice que el alma de ella ahora está encerrada ahí, en esa figura, y es por eso que la señora la trata así. Si no me crees, muchos de los que trabajamos en este hotel nos ha tocado ver moverse a la muñeca por sí sola, o incluso hablar. Se dice que el esposo de la señora, a través de prácticas ocultistas también, es que ha logrado hacerse de una gran fortuna. Al escuchar esto, yo me quedé más incrédulo y extrañado que antes. «No me quieras asustar», le dije a mi compañero. «¿Esperas que yo crea algo así? Como si esto se tratara de una película de terror. Puedes creerme o no, pero eso es lo que pasa», él me dijo. El asunto quedó así. Los días pasaron y cierta noche, yo estaba caminando por una de las salas del piso donde precisamente estaba hospedada esta señora. De pronto, antes de llegar a dicho lobby, comencé a escuchar voces. Era la de una mujer y una niña. Ellas entablaban una plática. Entonces, me estremecí al escuchar algo que la voz infantil dijo. Al escucharla, mi cuerpo sintió un escalofrío que lo recorrió entero, más porque al avanzar, pude darme cuenta que efectivamente en ese lugar no había ningún aparato prendido, y las que estaban eran solo la señora y la muñeca. No supe qué hacer, así que regresé a recepción donde estaba mi compañero. Al llegar,
Él me dijo que yo estaba pálido y me preguntó que qué me pasaba. Yo le dije que efectivamente había visto a la persona hablando con aquella muñeca y ésta le respondía: «¿Ves? Te dije que no te engañaba», me mencionó mi compañero. «¿Pero por qué estás así? ¿Qué te alteró tanto?». Fue entonces que le revelé el contenido de esa plática y aquella frase que tanto me hizo estremecer. Y es que lo que aquella voz infantil esa noche dijo fue: «Mami, estar muerta duele». Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder,